Uno de ustedes, hermanos. Qué bueno que estamos aquí a pesar de la nieve, hermanos, a pesar del frío. Decidimos estar en el mejor lugar. Este es el mejor lugar, hermanos, para poder estar, poder escuchar palabra del Señor, poder que el Señor nos hable a través de su palabra. Necesito que apaguen teléfonos, hermanos, que no haya distracciones. Esta prédica es una de las más importantes, hermanos, que yo creo que nos ha costado a muchos de nosotros asimilar. Y si a nosotros como pastores nos ha puesto a asimilar, hermanos, mucho más a ustedes. Es un tema duro el que se va a predicar el día de hoy, versículo 5 de Efesios. Es un tema duro, hermanos, duro, que hoy en día, hermanos, se han levantado muchas iglesias, congregaciones con esa doctrina. Y usted puede entrar al internet y puede buscar esa doctrina, y hay muchas, pero muchas predicaciones acerca de la predestinación. Es un tema en el que si usted no pone atención, hermanos, va a salir confundido. Es un tema que si usted se distrae, va a decir, ¿qué dijo el pastor? Y tiene que poner muchísima, pero muchísima atención, hermanos. Le oraba mucho al Señor y yo decía, me voy a brincar el versículo 5. Cuando yo empecé a hacer estos estudios, estas predicaciones, yo dije, me voy a brincar el número 5 para no confundir a los hermanos. Para que sepan lo que somos. Pero el Señor puso eso en mi corazón, hermanos, que tengo que predicar tal como está escrita. Por eso es que agarré positivamente este libro, versículo tras versículo, palabra tras palabra, hermanos. No es lo que a mí me guste, sino es lo que la iglesia necesita, y es lo que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque hoy el perdón, hermanos, de nuestro Dios, muchos de nosotros lo tomamos a la ligera. Muchos de nosotros lo tomamos a la ligera, el perdón de Dios. Como que no nos interesa, hermanos, o como que no nos hemos dado cuenta que Él fue el único que pagó ese precio, el cual ninguno de nosotros podíamos pagar. Ninguno de nosotros podíamos pagar ese precio. ¿Qué sucede cuando una persona en verdad acepta el regalo que alguien le está dando? ¿Qué pasa cuando una persona acepta el regalo de alguien que se lo está regalando? Porque la salvación, hermanos, es un regalo. Es un regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. Nadie, ninguno de nosotros, hermanos, pagó absolutamente nada por ese regalo. Y tampoco hicimos absolutamente nada para tener ese regalo entre nosotros. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que ese es el problema. Como no nos costó a nosotros nada, como nosotros no pagamos absolutamente nada, tomamos a la ligera el pecado. Hacemos de la gracia de nuestro Señor lo que queramos hacer nosotros con la gracia de Dios. Cuando nosotros entramos verdaderamente, y vamos a ver muchísimos versículos el día de hoy, hermanos, muchos versículos. Cuando nosotros entendemos, hermanos, el precio que verdaderamente el Señor hizo por pagar nuestro rescate, nuestra salvación, no hay más que un corazón agradecido para con Dios.
Y cuando uno está agradecido con aquel que pagó un precio que nosotros no podíamos pagar, hermanos, lo único que nos cuesta o lo único que hacemos nosotros es agradecimiento, y ya hay agradecimiento en nuestro corazón. Vamos a ir viendo, hermanos, una de las cumbres de este libro de Efesios, hermano. Una de las cumbres. Estamos pasando por yo dijera, hermanos, lo que es este versículo 1:5, 5:1 y 2:1 al 10, hermanos, son uno de los versículos más importantes de este libro. ¿Por qué? Porque habla, hermanos, directamente de lo que el Señor mucho antes de que nosotros estuviéramos en este planeta Tierra, Él ya había diseñado lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Él ya había puesto la base con lo que iba a hacer con su iglesia, hermano. Nos encontramos, hermanos, ponga mucha atención, nos encontramos en la eternidad pasada, cuando Dios planeó la iglesia. No estábamos ahí para nosotros darle nuestras sugerencias, o para nosotros sugerirle al Señor, o para que el Señor pidiera nuestra opinión. No estábamos ahí nosotros para sugerirle algo a nuestro Señor sobre cómo llevar a cabo su plan de la iglesia. Aunque muchos hoy en día le quieren dar órdenes a Dios, hermanos, hoy muchas personas tratan de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Muchos que hoy en día están tratando de darle órdenes a Dios, y estamos en un error. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuándo nosotros hemos visto que un esclavo le da órdenes a su amo? Jamás. Jamás va a suceder que un esclavo le dé órdenes a su amo. Y peor tantito, que el amo obedezca. Jamás. ¿Qué es lo que hace el esclavo? Obedece. ¿Qué es lo que hace el esclavo? Escucha y hace lo que su amo le está diciendo. Pero hoy en día se han levantado sectas, hermanos, porque son sectas que tratan de darle órdenes al Señor, declarando, decretando de que se van a hacer las cosas cuando no es la voluntad de Dios. Y hemos caído en un error. Y muchos seguimos a esas personas o a esas sectas, hermanos. Los escuchamos. Yo he escuchado entre nosotros que quieren declarar, que quieren decretar, que quieren ordenar algo que no es la voluntad de nuestro Señor. Algo que está fuera de la voluntad de nuestro Dios. Nosotros no somos nadie, hermanos, para ordenarle a nuestro Dios. Así que es Dios, hermanos, quien nos está contando lo que hizo. Si usted no se ha dado cuenta en estos versículos que llevamos del 1 al 4, el Señor solamente está haciendo o nos está relatando lo que el Señor hizo con su iglesia, o con lo que estaba haciendo con su iglesia. Si estaba a Efesios, todavía no es el tema, pero si usted va a Efesios 1, dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy, en amor, habiéndonos predestinado. Esa palabra, hermanos, es en la cual vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque si vamos al idioma original, esa palabra es señalado, apartado, los trajo. Y ahorita lo vamos a estar viendo más detalladamente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Él ha hecho tres cosas, hermanos, por nosotros. Él ha hecho tres cosas por nosotros al planear la iglesia. En primer lugar, hemos dicho en las predicaciones anteriores, y si usted está siguiendo las predicaciones, ¿cuántas prédicas va de Efesios, de 4 capítulos con 5? ¿Cuántas prédicas van? De 4 versículos. ¿Cuántas prédicas van? Con esta van 9 predicaciones. 9 predicaciones. Él ha hecho 3 cosas por nosotros al planear la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. En primer lugar, lo que el Señor hizo, hemos dicho que Él nos eligió. Y eso, que cuando Él ya nos eligió, hermanos, a cada uno de nosotros se nos ha hecho tan difícil asimilar. ¿Por qué es que nos eligió nuestro Señor? En segundo lugar, hermanos, el Padre nos predestinó para ocupar la posición de hijos, hermanos. Y en tercer lugar, el Padre nos aceptó en su Hijo amado. Creemos, hermanos, que una de las mejores ilustraciones que podemos tener de este tema, y lo voy a llevar allá, hermano, para que usted pueda entender de lo que vamos a estar hablando. La predestinación es bien difícil de entender. Bien difícil de entender qué es la predestinación. No, es que el Señor nos predestinó, y la iglesia o la doctrina de la predestinación, muchos dicen, bueno, si el Señor nos predestinó, si el Señor nos eligió, el Señor a unos eligió que fueran al infierno y el Señor eligió a otros que fueran al cielo. Entonces sería un Dios injusto. Entonces le estamos sirviendo a un Dios que es injusto. Y muchos ponen el ejemplo, es que a Esaú amé, y a Esaú aborrecía a Jacob, amén. Y muchos ponen ese ejemplo. Esa es la doctrina de la predestinación. A lo que vengo hoy, hermanos, es a que ustedes entiendan verdaderamente qué es o por qué el Señor nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó el Señor? No es que quiere decir, ¿sabes qué? El Señor va a predestinar a unos que se van al infierno y el Señor va a predestinar a otros que se vayan al cielo. No importa que estés en la iglesia, no importa que dures años en la iglesia. Si tú eres predestinado para el infierno o eres predestinado para ir al cielo, el Señor no va a cambiar. Y eso es una rotunda mentira que vamos a estar viendo a través de la palabra del Señor. Vaya a Hechos capítulo 27, del 22 al 24, hermanos. Se lo voy a palabrasear todo esto. Hermana Alejandra, le encargo un agua, por favor. Se los voy a estar palabraseando, hermanos, para que vayan, para que se enfoquen en ese tema, para que sepan de lo que vamos a estar hablando. Recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, después de haber padecido una tormenta huracanada, y cuando su barco estaba inclinado peligrosamente, listo ya para hundirse, se lo estoy palabraseando, hermanos. Cuando los marineros ya habían arrojado algo de los aparejos de la nave, Pablo dijo al capitán de la nave: pero ahora os exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá, acuérdense de eso, después lo pueden leer en su hogar. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche, fíjense bien, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso era la elección de Dios, hermanos. Acuérdense, nada más lo estoy parafraseando, pero eso es la elección de Dios. Dios había escogido que ninguno de los que estaban en ese barco se perdiera. Ninguno de los que iban en esa tormenta que estaban pasando muriera. Esa prédica nos la predicó el pastor Carlos, pero eso lo llevo yo porque el Señor fue el que eligió que ninguno de los que estaban en la nave se perdiera. Un poco más tarde, Pablo a un grupo de los que habían descendido, a los marineros que estaban tratando de abandonar el barco. Ese es el problema, hermanos, fíjense. Había unos pocos marineros que estaban tratando de abandonar el barco. Entonces le dice Pablo al capitán: oyes, estos están tratando de irse, estos van a morir. El marinero le podía haber contestado: bueno, Pablo, ¿quién te entiende? Tú me acabas de decir hace unos minutos, hace unos segundos, que ninguno iba a aparecer, que ninguno iba a morir de los que estaban en la nave. ¿Cómo tú me dices que si esos se van en ese barco, se van en esa rama, o se van en lo que se fueron, en esa lancha, como le quieran poner usted, me estás diciendo que van a morir? Porque ellos no están eligiendo el plan de Dios. Dios dijo que se mantenieran juntos y ninguno de ellos iba a aparecer. Pero muchos de nosotros, hermanos, se bajan de la barca, se bajan del barco. Por eso es que muchos se pierden. Y no quiere decir que la salvación se pierde. Y lo vamos a estar explicando al pie de la letra, hermanos. ¿Por qué? Porque si el Señor nos escogió para que nosotros fuéramos predestinados es para algo, para un propósito, para que nosotros pudiéramos cumplir ese propósito. En Hechos 27:31, como les decía, le dice el capitán de la nave, podría haberle dicho a Pablo: un momento, ya me habían dicho que ninguno parecería, y él estaba en lo correcto. Eso es lo que Pablo había dicho, y esa era la parte de Dios. Nadie perecería, pero la condición era que si aquellos no permanecían en la nave, los demás no podrían salvarse. Y esa era la parte del hombre. Ellos debían de permanecer en el barco. Alguien, hermanos, lo explicó de esta manera. En la puerta, escúchenlo bien, en la puerta del cielo, del lado nuestro, se puede leer: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y hallará pasto. Lo encuentra en Juan 10:9. Pero luego, cuando usted pasa al otro lado de la puerta, cuando usted entra ya al cielo, puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice: escogidos en él antes de la fundación del mundo. Hermanos, ya que todavía no hemos visto al otro lado de la puerta, nosotros debemos de darle el derecho a nuestro Señor, debemos de darle el derecho a Dios de planificar su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Él tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Ya lo hemos dicho anteriormente en las predicaciones anteriores de los miércoles, que el Señor, o todos tenemos un propósito que el Señor diseñó diferente para cada uno de nosotros. El problema es que muchos no queremos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ese es el problema que hoy existe en la iglesia, hermanos, universal. Ese es el problema que existe en la iglesia universal, que ninguno de nosotros queremos cumplir el propósito. Dice la palabra del Señor, si usted va a Romanos, que somos miembros todos del mismo cuerpo. La mano hace una función, el pie hace otra función, el ojo hace otra función. Pero muchos en las congregaciones, todos queremos ser ojos. Es más, todos queremos ser bocas. Pero nadie quiere ser mano. Nadie quiere ser pie. Y ese es el problema que está pasando hoy en día en las congregaciones. Que ninguno de nosotros queremos hacer el propósito por el cual el Señor diseñó su iglesia. ¿Sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué? O si tú vas a ir a la iglesia, Ebenezer, para que tú seas el director de la alabanza.
o si tiene que cumplir el propósito por el cual el Señor lo trajo a Iglesia Bautista de Benecer. El día de mañana Dios y dice: ¿sabes qué, pastor? Yo no quiero ya ser más director de la alabanza, yo quiero ser el pastor. Entonces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito por el cual el Señor lo diseñó para que fuera parte del cuerpo de Cristo. ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Amén. Seguimos, hermanos. Ahora bien, hermanos, Dios ha planeado la iglesia. Después de todo, es un universo. Y la iglesia es iglesia de Cristo, no es iglesia de nosotros. Esta iglesia no es iglesia del pastor Jesús Flores. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Eso debemos de entenderlo muy bien, hermanos. ¿Y cuál es el plan? Decíamos en el versículo 4: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el versículo 5, de nuestro tema del día de hoy, y espero que pongamos mucha atención, hermanos. Vamos a Efesios 1:5 y póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Efesios 1:5, ¿lo tenemos? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro ¿qué? Afecto de su voluntad. Vamos a orar, iglesia. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, en esta noche, que seas usando a este siervo inútil, Señor. Padre, yo solamente soy un instrumento tuyo, Padre Santo, que ha escuchado tu voz, que ha escuchado, Padre Santo, lo que tú quieres que se predique el día de hoy, Padre. Señor, yo, si por mí fuera, yo no hubiera predicado de este versículo, pero tú, Señor, lo pusiste en mi corazón. Te pido, Padre Santo, que sea predicado tan claro y como está escrito. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Te pido, Padre Santo, que podamos salir bendecidos de este lugar, glorificándote a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, por esta tu iglesia, Señor, que abras estos corazones endurecidos, Padre Santo, y que pueda tu palabra, Señor, penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Sé tú con tu iglesia, sé con tu siervo, porque te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Otra versión, hermanos, se traduce así, la última parte de este versículo, de la siguiente manera: Señor, el buen propósito de su voluntad. Ahora nos encontramos, hermanos, en una sección muy importante. Nos encontramos en la iglesia, donde el Señor te eligió a ti, me eligió a mí, con ese propósito de ser su iglesia, de ser parte de Él. Con ese plan, hermanos, nos diseñó a cada uno de nosotros, nos escogió y nos predestinó. Ninguno de nosotros edificaría una cosa, hermanos, sin haber preparado previamente un proyecto. Y surgen muchas preguntas. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Usted se ha preguntado si usted es parte del proyecto de Dios. ¿Se ha preguntado si usted es parte del proyecto de Dios o no es del proyecto de Dios? Amén. Bueno, la hermana es del proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? La gran magnitud de su obra, hermanos, puede resumirse en la siguiente afirmación: Él hizo tres cosas. No, lo dijimos hace un momento. Nos escogió en Cristo. Ese es el número uno. Nos escogió en Cristo, porque es lo que dice la palabra del Señor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y número tres, impartió su gracia sobre nosotros en el amado. Necesitamos saber, hermanos, que hemos sido escogidos
en Él. Y debemos mantenernos firmes hoy por Dios. Y eso causará una diferencia de nuestra forma de vivir. Nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad en este mundo pecaminoso. Nosotros debemos de cambiar lo que nosotros veníamos haciendo antes de conocer a Cristo. Nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad si íbamos por un camino de perdición, si íbamos por un camino en el cual no le agradaba a Dios. Nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad y ir en el rumbo en el que Dios nos ha diseñado para que nosotros vayamos. Esa es la gran diferencia, hermanos. El problema, miércoles pasado yo les decía, hermanos, es bien fácil entender el plan de Dios. Cuando una persona verdaderamente es salva, cuando una persona verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ya no vive esa persona, sino que vive Cristo en ti. Y si vive Cristo en ti, ¿cómo actuaría Cristo cuando tú reaccionas de la forma que estás reaccionando? Es sencillo, hermanos. ¿Cómo reaccionarías? Y el miércoles pasado yo ponía el ejemplo y les decía, cuando una persona verdaderamente está consagrada a Dios, cuando una persona verdaderamente le pertenece a Dios y día a día se esfuerza por agradarle a Dios, su única pasión, su único anhelo, su único vivir es Dios. No hay otra cosa. No que hoy sí y que mañana no. No, hermano. ¿Cómo reaccionaría Cristo? ¿Cómo estaría Cristo? ¿Cómo estaría Cristo el día de hoy? Si Cristo estuviera en esta iglesia hoy, ¿cómo estaría? ¿Cómo está usted? Que predique el pastor. ¿Cómo estaría Cristo? Eso es lo que no hemos entendido, hermanos. Una persona que Cristo vive para Cristo, actúa como Cristo, habla como Cristo, camina como Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, entonces sigue siendo del mundo. Le sigue perteneciendo al mundo. Necesitamos saber, hermanos, que hemos sido escogidos por Él. Hemos sido escogidos por Él para vivir en este mundo como Él quiere que nosotros vivamos y no como nosotros queremos vivir. Es que yo voy a vivir de esta manera. No eres de Cristo. Una persona, Pablo mismo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la gran diferencia, hermano. Continuamos. No podemos repetir con la suficiente frecuencia, hermanos, que la elección consiste en que Dios nos eligió en Cristo y enfatizarnos nuevamente que los hombres no se pierden porque no hayan sido elegidos. Se pierden, escúchelo bien, hermanos. La persona, si dice, es que el Señor no me eligió para yo ser salvo. No, el Señor escogió a todo el mundo y se pierden muchos, hermanos, porque son pecadores, porque no aceptan el regalo de Dios. Esa es la opción que ellos quieren y la que han elegido. La voluntad libre del ser humano no es violada a causa de la elección de Dios. La persona perdida hace su propia elección. Agustín de Hipona, que no sé, estoy seguro que muchos no saben quién es Agustín de Hipona. ¿O alguien sabe? Levante la mano, ¿quién es Agustín de Hipona? Agustín de Hipona fue un sacerdote del año 300, que él fue el que trajo la predestinación. Él fue el que sacó la predestinación y dijo San Agustín, ¿sabes qué? El Señor nos predestinó, entonces yo voy derecho al cielo porque el Señor ya me predestinó a que yo fuera al cielo. Y tenemos que conocer el trasfondo de Agustín de Hipona. Porque Agustín de Hipona en ese tiempo él era muy fanático de las personas que hacían la astrología, de los que medían los cielos, de los que miraban la estrella, de los que tenían muchos dioses. Y como un dios de él, en aquel tiempo antes de que él se convirtiera, él decía, no, el Señor nos eligió. Si el Señor te eligió para que murieras el día de hoy, el Señor ya te eligió y no hay nada que lo quite. Por eso es que Él sacó la predestinación, hermanos. Es bien importante que entendamos
esto. Es bien importante que el Señor, hermanos, no quiere que ninguno de nosotros se pierda. El Señor quiere que nosotros elijamos bien. Agustín de Hipona lo expresó así: si no hubiera gracia, escúchelo bien, si no hubiera gracia por libre voluntad de Dios, ¿cómo puede Él salvar al mundo? Y si no hubiera voluntad libre en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado por Dios? Escuchemos. Mire, si usted va a Romanos 9:14, allí lo vamos a ver. Vaya a Romanos 9:14. Dice la palabra del Señor así. Romanos 9:14. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? De ninguna manera. Si usted cree que hay injusticia en Dios, sería mejor que cambiara de opinión, hermanos. Nosotros no somos salvos por ser buenas personas, por hacernos miembros de una iglesia o por sentir alguna inclinación de volvernos a Dios. Él dice que somos salvos porque Él extiende su misericordia sobre nosotros. Y se lo tuvo que decir incluso a Moisés. Moisés, hermanos, no alegó méritos propios como para ser el líder que condujo a los israelitas fuera de Egipto. Si se considera indispensable, Dios había dicho que Él tendría misericordia y compasión de quien Él quisiera tener compasión. Dios le dijo a Moisés que iba a escuchar y contestar su oración, pero no porque Él fuera Moisés. Porque la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Depende solamente de la misericordia de nuestro Señor. Hermanos, yo estaré un día en el cielo, pero no por mis méritos personales, por haber sido una buena persona. Si usted me conociera a mí como yo me conozco a mí, usted me descalificaría. Y usted también estaría descalificado. Si yo lo conociera a usted como yo me conozco a mí, usted también estaría descalificado. Por muy buena persona que fuera usted. Porque no es por nuestros méritos, es por la pura misericordia de Dios. Nosotros estamos descalificados, hermanos. Es por la pura gracia, por el puro regalo que Dios nos ha dado, como le dije al principio. Y si yo lo conociera a usted como a mí mismo, hermanos, también estaría descalificado. Ambos nosotros somos pecadores y los méritos o los logros personales no sirven o no cuentan para nada. El único motivo por el cual nosotros estaremos ahí en el cielo será por la gracia de Dios, será por la misericordia de nuestro Señor, hasta que usted y yo estemos dispuestos a venir a Él tal y como somos y tal y como estamos, sin nada que ofrecerle. Si usted va a Romanos 12:1, la palabra del Señor dice claramente, hermanos, que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo, en olor fragante a nuestro Señor. Esa es lo importante de todo el tema, hermanos. Eso es lo importante de que el Señor nos predestinó. ¿Para qué? Para que nosotros nos entreguemos en sacrificio a nuestro Señor. Eso es lo importante, que nosotros vengamos y digamos: Señor, yo no soy nada, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor, pero aquí estoy. Lo que yo soy te lo ofrezco. ¿Para qué? Para agradarte, para servirte, Señor, en sacrificio, en olor fragante a ti, para que tú, Señor, derrames de tu misericordia y derrames de tu gracia, y yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Esa es la gran diferencia, hermanos, de la predestinación. Que cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a nuestro Señor, el Señor ya nos eligió, el Señor ya nos predestinó. ¿Para qué? Para que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo a nuestro Dios. Y muchos no quieren entregarse vivo, no quieren sacrificarse. Y la semana pasada decíamos, ninguno de nosotros queremos sacrificarnos, y menos por Dios.
El único motivo por el cual estaremos nosotros en el cielo, hermanos, es por la misericordia del Señor. Que nosotros reconozcamos que por nada, por ningún motivo podemos ser salvos. Y Él nos da ese regalo y derrama de su gracia. Es para que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo a Él, que nos entreguemos, que nos apartemos para agradarle a Él y ya no vivir más nosotros como decía Pablo, sino que viva Cristo en nosotros. El pecador perdido, hermanos, a quien Dios está dispuesto a extenderle de su misericordia, Dios aún al peor pecador, hermano, el Señor quiere extenderle su misericordia. Usted me puede decir o no me diga usted que su problema son los problemas intelectuales con la historia de la Biblia. Esta semana me decía una sobrina en estos días pasados, no sé qué día, que quién escribió la Biblia. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que decirle lo que dice la palabra de Dios. Y no nosotros. Nosotros somos pecadores, pero por su misericordia, hermanos, Él nos escogió para que nosotros le glorifiquemos y que nosotros le representemos a nuestro Señor. Nuestro problema, hermanos, es que la Biblia condena al pecado en nuestras vidas. Ese es el problema. Y muchos de nosotros no queremos dejar el pecado. La Biblia condena el pecado. Si usted va a Romanos, en Romanos claramente nos dice miles de versículos donde la Biblia condena al pecador. Hace 2 miércoles atrás miramos también en Juan donde dice que el pecador, el que practica el pecado, es hijo de ¿quién? Del diablo. Entonces, porque la Biblia condena el pecado y nosotros no queremos abandonar el pecado, es que el Señor no tiene misericordia de mí. El Señor tiene misericordia de ti, pero el problema es tuyo, que no quieres abandonar el pecado. Es lo que dice la palabra del Señor. Y empezamos nosotros mismos a contradecirnos. Es que Dios es Dios injusto. Mejor me voy a la iglesia donde sí me acepten. Mejor me voy con los hermanos que sí me acepten y que me digan, no importa que yo viva en pecado, no importa que vivas como viva, con tal de que tú te congregues. La Biblia, nuestro Dios, condena el pecado y por lo tanto nosotros debemos de huir. Dice la palabra del Señor que huyamos de la idolatría, que huyamos nosotros del pecado, que no nos revolquemos nosotros en el pecado, hermanos. Cuando nosotros llegamos ahí, comprobaremos, hermanos, que Él fue el que hizo, el que nos dio el regalo. En el versículo 5, hermanos, fíjense, apenas en la introducción. En el versículo 5, apenas en la introducción. Versículo 5. Llegamos a la siguiente cosa que Dios hizo por nosotros. Por su amor nos predestinó. Aquí algunos dirán que no sabían de que se podía hablar de la predestinación y del amor conjuntamente en el mismo versículo, hermanos. Pero aquí está el amor de Dios, está implicado en esta palabra que ha infundido temor a muchos. La palabra predestinación, hermanos, viene del idioma original griego que se llama prorizo, y significa literalmente definir, marcar, separar, señalar, delinear el horizonte. Si usted se encuentra, hermano, en el aire libre, en una zona muy llana y mira usted a su alrededor, en ciertos lugares solo podrá ver nada más que el horizonte. Es como si usted estuviera colocado en esa área. Cuando se refiere a Dios, la predestinación, hermanos, tiene que ver con el propósito de Dios para aquellos que Él elige. La palabra predestinación nunca se usa en referencia a personas que no son salvas. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Si usted se pierde, hermano, escúchelo bien, si usted se pierde es porque ha rechazado el remedio provisto por Dios. Es como si, les voy a poner un ejemplo, es como si un enfermo, si usted está enfermo de una enfermedad que se está muriendo, el médico le dice, ¿sabes qué, Pancho? Te voy a dar esta medicina para poder extender un tiempo más de vida. Te voy a
te voy a dar esta medicina para que tú la tomes y puedas alargar más tus días. Con esta medicina tú podrás alargar un poco más de tiempo de tu vida. Tú puedes extender la mano para recibir esa medicina o puedes rechazar esa medicina. Porque cuando el hombre muere, el informe del médico va a decir, murió por cierta enfermedad, y va a ser verdad. Pero él tenía a su disposición, él tenía en la mano, hermanos, de tomar el remedio, y murió porque no quiso tomar ese remedio, porque no quiso tomar esa medicina. Dios ha provisto un remedio, hermanos, para cada uno de nosotros. Ahora repetimos, Dios nunca ha predestinado a nadie para que se pierda. Jamás el Señor predestinó a alguien para que se pierda. Usted puede ir a la palabra del Señor y buscar versículos y versículos y versículos para que diga, el Señor predestinó a Pancho para que se fuera al infierno. El Señor predestinó a fulano para que se fuera al infierno, para que estuviera en el infierno. No, hermanos. El Señor nunca ha predestinado a nadie para que se pierda. Aquí es donde entra el juego de su voluntad. Aquí es donde entra el libre albedrío. Y si usted tiene que decir por usted mismo qué opción elegiría. Y muchos que creen en la predestinación o que tienen solamente la doctrina de la predestinación me van a juzgar, me van a criticar por decir lo que a raíz de la palabra, hermanos, se ha estudiado. Y eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Yo no soy el que lo estoy diciendo, sino Dios. La predestinación tiene que ver solo con personas que son salvas. Y lo que esto quiere decir es que cuando Dios comienza con 100 ovejas, Él va a finalizar con 100 ovejas. Regresaremos o vayamos a la carta de Romanos, hermanos, y ahí encontraremos un pasaje que es citado por frecuencia, que se encuentra en Romanos 8, que es uno de mis versículos favoritos, que es más, podría decir que es el versículo favorito mío. Vaya a Romanos 28, y dice la palabra del Señor así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Porque a los que antes, escuche bien y analice bien las cosas, hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vaya, Efesios 1:4 dice, según nos escogió, dice la palabra del Señor, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados. En el versículo 29 de Romanos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como acostumbraba decir el doctor Torrey, hermanos, esta es una almohada donde el corazón cargado puede descansar. Los que fueron llamados de acuerdo con su propósito son predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo. Estamos hablando aquí, hermanos, de personas salvas. En Romanos 8:30 sigue diciendo así. Romanos 8:30. Si usted es salvo, hermano, el Señor lo escogió, el Señor lo predestinó, pero ¿para qué? Para que cumpla el propósito. Pero vaya a Romanos 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Fíjense bien. Es decir, que cuando Dios comienza con 100 ovejas, hermanos, Él va a finalizar con 100 ovejas. Ahora hay que admitir que ese es un buen porcentaje, porque aquellos pastores que cuidan ovejas han dicho, y las estadísticas lo dicen, que ya quisieran alcanzar o llegar con 65% de supervivencia sobre el grupo inicial de ovejas, porque con esa cantidad ya podría ganar dinero.
Y entonces surgió una pregunta, o nos preguntaremos, hermanos, ¿qué perjuicio habría en que perdiera una oveja? Nuestro Señor Jesucristo contó una parábola sobre un hombre que tenía 100 ovejas y una pequeña se había perdido. Esto parece, hermanos, a lo que sucede a muchos de nosotros, que nos perdemos después de haber sido salvos. Eso no quiere decir que perdamos nuestra salvación, pero con toda seguridad, hermanos, muchos de nosotros nos apartamos de una relación de compañerismo con el buen pastor. Algunos creyentes se han alejado tanto que realmente temen haber perdido la salvación, o creyeron que la tenían y jamás la tuvieron. Pero la pequeña oveja, hermanos, perdida es aún una oveja, aunque se encuentra alejada y perdida. Dijo el profeta Isaías en 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es nuestra propensión, hermanos. Esa es nuestra tendencia. Esa es la dirección que muchos de nosotros llevamos, que muchos de nosotros nos queremos perder, que nosotros nos vamos al lado contrario de Dios. Muchos de nosotros nos alejamos de Él y nos vamos a lugares apartados, alejados completamente de Él. ¿Qué es lo que hace el pastor? Bien, la palabra del Señor dice que Él sale a buscar la oveja perdida. Seguramente, hermanos, yo estoy seguro que ningún granjero saldría por una oveja con estas temperaturas. No saldría con ninguna de estas temperaturas. Hermanos, la palabra de Dios es la garantía de Dios que tenemos. Jesús en Juan 16, 27 y 28 dice así. Ya voy a ir terminando, hermanos. Los miro a todos dormidos de acá. Puedo mencionar hasta nombres, para si quieren que... Puedo mencionar los nombres que están dormidos. Pero ya voy a ir terminando, hermano. Juan 16, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Recordemos siempre que si las ovejas son salvas, no lo serán por ser ovejas inteligentes, porque por cierto son animales bastante torpes. Si están en un lugar seguro, es porque tienen un pastor maravilloso. Esta es realmente una hermosa y reconfortante verdad, hermanos. Esta es la segunda cosa que Él hace por nosotros, pero Él también nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adopción quiere decir que hemos sido colocados en la posición de hijos crecidos, y creemos que eso implica dos cosas muy importantes. En primer lugar, que nosotros hemos sido regenerados en el Espíritu Santo, como lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:21, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ha nacido una nueva relación en cada uno de nosotros. La semana pasada ponía el ejemplo de los bebés, cuando un bebé nace y cuando un nuevo creyente nace. Si nosotros que estamos en Cristo, si nosotros que en verdad somos hijos de Cristo, hermanos, los niños pequeños a veces no pueden comprender lo que decimos. Pero hermano, Él nos ha colocado en una posición donde podemos comprender lo que Él dice claramente. En 1 Corintios capítulo 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y todo esto ha sido por medio de Cristo Jesús. Porque como dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, dice la palabra del Señor así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Efesios 1:6, que estamos considerando, que dice: para alabanza el Señor nos predestinó, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya que todo este proceso, hermanos, es para la gloria y honra de nuestro Señor. Hay muchísimo más que tenemos que aprender nosotros acerca de la predestinación. El tiempo y los ojos cerrados que tienen, hermano, lo voy a dejar allí. Por tanto, hermano, yo le invito a pensar
en que Dios ha pensado en usted desde tiempos remotos. Su aparición en el mundo, su vida, no es un simple incidente biológico producto del azar. Independientemente de su situación en esta vida, usted tiene mucho valor para Dios. El Dios que le creó quiere ser también su Salvador. Y si usted, reconociendo su necesidad de la salvación, da el paso de la fe en creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, entonces Dios lo acepta como hijo. A partir de ese momento su vida adquiere un nuevo significado, pues experimentará la obra del Espíritu Santo, la acción de Dios en su vida, guiándole, dándole fuerzas para la vida diaria y haciéndolo experimentar por anticipado las bendiciones de la vida eterna. Y que su presencia, hermanos, como dijo Moisés, que siempre esté con nosotros. Vamos a orar, iglesia, y que Dios, el Dios de las Escrituras, vaya con usted, esté con usted, y sobre todo que nosotros le podamos dar la gloria y la honra. Para eso nos predestinó el Señor, para que nosotros fuéramos aceptos en su Hijo.